Éxodo capítulo 40, desde el versículo 17 en adelante. Así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo, extendió y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Leímos hasta el versículo 33. Aquí leímos, pareciera como si se repitiera. Pareciera, ¿no? Porque dice primero lo que Dios les dijo que hicieran, y luego dice lo que ellos hicieron. Pero al final, el último versículo que leímos hoy dice, así acabó. Así acabó. ¿Qué cosa acabó? Dice, así acabó Moisés la obra. ¿Quién fue el que ordenó esta obra? Parece que fuera obra de Moisés, pero no. Dios iba ordenando y dice, hizo Moisés. En otros capítulos, cada que leíamos cada elemento, cómo se iba conformando, dice, hizo Moisés según el modelo que Dios le mostró. Y dice también, Dios le dijo, haz conforme al modelo que se te mostró. Entonces, constantemente se repite esa frase, que se hiciera conforme al modelo. Sabemos cuando leemos el libro de Hebreos que aparece que el tabernáculo de reunión es modelo del tabernáculo del cielo. Así. Y que nuestro Señor Jesucristo entró no por sangre de machos cabríos ni de toros, sino con su propia sangre en el lugar santísimo, pero no acá, en la tierra, sino en el cielo. Lo que se hace en la tierra, ¿qué pasó con todos los elementos del tabernáculo? ¿No fueron después acaso invadidos, hurtados, no fueron desapareciendo? Todo lo que se hace en la tierra o en esta carne es efímero, es pasajero. Todo lo que se hace aquí en esta tierra tiene su límite, tiende a desaparecer. Lo que se hace en el cielo es eterno. Por eso la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue algo que se hizo en la tierra, sino fue algo que se hizo en el cielo. Parece que se inició así ante nuestros ojos acá en la tierra, y tenía que iniciarse así por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. No sé si se acuerdan en el momento que iba a ser bautizado, cómo habló con Juan el Bautista, y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 3.
Mateo capítulo 3. El versículo 13. Vamos a leer Mateo capítulo 3, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. No sé si se acuerdan que ahora cuando leímos en estos versículos que acabamos de leer, se nombra el último elemento, se le dedican varios versículos. Y curiosamente al último elemento del tabernáculo que se nombra es el elemento del cual se habló al final. No se habló antes, se habló solo al final. ¿Cuál fue ese elemento del tabernáculo del que se habló al final? La fuente de bronce. Y aquí dice que al final, después de que se colocan todos los elementos, dijo, y puso la fuente de bronce, la llenó con agua, y tanto Aarón como sus hijos, los que iban a entrar en el santuario, lavaban allí que lavaban sus manos y sus pies. También ya sabemos por qué lavar sus manos, lavar sus pies. De ello ya habíamos hablado de una manera un poco resumida. Hoy vamos a mirar también Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, desde el versículo 1, es donde nuestro Señor Jesucristo ya le lava los pies a los discípulos y les dice que así como Él hizo, así es necesario que ellos hagan. Y sabemos que Pedro se opone así. Aquí está nombrando agua, pero ¿qué agua está nombrando acá? Se nombra agua cuando nuestro Señor Jesucristo les lavó los pies, les lavó las manos. Le lavó los pies a ellos. Y les explicó, así es necesario, quien está limpio solamente tiene que lavarse, así los pies, así las manos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué la fuente de bronce? Ya hoy vamos a ver en detalle esa parte. También acá vemos que hay agua, pero dice para bautizarse, ¿no? Ya el agua física, está hablando del agua para bautizarse. ¿Qué pasó ahí cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó? Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Aquí no Jesús nombra lo más hermoso para nosotros. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando leemos Romanos capítulo 4, versículo 25, el último versículo de Romanos 4 dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Pero aquí está nombrando el comienzo de ese proceso de la justicia de Dios. Debe ser satisfecha, debe ser cumplida. Así conviene que cumplamos toda justicia. Primero, cuando llega, ¿qué le dice Juan el Bautista? Él le dice, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Entonces, ¿por qué Juan el Bautista dice así? Porque normalmente ustedes han estado en diferentes iglesias, diferentes congregaciones. ¿Y quién es el que bautiza a quién? ¿El menor bautiza al mayor o el mayor bautiza al menor? ¿Cómo es el orden? Hago esta pregunta. Cuando ustedes así en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias han estado, ¿quién bautiza a quién? Hay dos personas, el que va a ser bautizado y el que bautiza. Entonces, uno de ellos dos es mayor espiritualmente y el otro es menor espiritualmente. ¿Quién bautiza a quién? El mayor bautiza al menor, el mayor bautiza al menor, efectivamente, el mayor bautiza al menor. Por eso Juan el Bautista, sabiendo quién era nuestro Señor Jesucristo, y ¿qué le dijo? Tú vienes a mí, pero yo soy el que necesito ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí, ¿sí? Entonces, él como estaba viendo, él sabía quién era. Él ya había visto, Dios le había permitido ver quién era nuestro Señor Jesucristo. Sabemos el testimonio que da Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista le dijo a todos sus discípulos, les dijo, señalándoles a Jesús, les dijo, he aquí,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estando con sus discípulos, cuando Jesús venía hacia él, Juan el Bautista les dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es quien quita el pecado del mundo. Esto muchas personas lo han cantado, lo han recitado, pero no lo creen. Muchas personas dicen con sus labios, gritándolo o con música muy hermosa o con un órgano de fondo, mientras suena la música de pronto muy majestuosa, dicen: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Sí. Y lo dicen y lo dicen. Juan el Bautista, él fue enviado, él no era la luz. Eso está en Juan 1, lo que voy a decir ahora, en ese momento. Bueno, leámoslo en Juan capítulo 1, donde dice que Jesús, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1 dice así: hubo un hombre, el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. Él venía para dar testimonio. No era él la luz, sino venía para dar testimonio. ¿Para qué? Para que todos creyesen por el testimonio de Juan el Bautista. Para que todos creyesen por él, por el testimonio que él venía a dar. ¿Y cuál fue el testimonio que dio Juan el Bautista? En el versículo 29 de Juan 1 aparece cuál es el testimonio que venía a dar Juan el Bautista. Y es el testimonio más hermoso para nosotros, efectivamente. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice el siguiente día, ¿a qué se refiere? Al siguiente día que fue bautizado. Estábamos leyendo ahora en Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando llega nuestro Señor Jesucristo y va delante de Juan para ser bautizado por Juan. Y Juan se le opuso y le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Cómo vienes tú a que yo te bautice? Y Jesús le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, esta parte de pronto nunca la habíamos explicado de una manera gráfica, pero hoy por primera vez lo vamos a explicar de una manera gráfica. Cuando miramos acá en el dibujito, en la tabla, vamos a hacer lo que sucedió, la escena, lo que sucedió. Estando en las aguas, estaban en las aguas, entonces ya aquí había tierra y aquí habían personas. Pero aquí, ¿quién estaba en el agua? ¿Quién vino a las aguas? Vino nuestro Señor Jesucristo. Disculpen el dibujito, sí, qué pena, ¿no? Ahí como de medio lado. Y aquí, ¿quién estaba bautizando? Juan el Bautista. Por eso se llamaba Juan el Bautista. Entonces ahí estaba Juan el Bautista. Pero entonces vino nuestro Señor Jesucristo y le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo se cumplió la justicia? Bueno, aquí ya aquí todo esto es agua, ya todo esto es agua. ¿Por qué dijo así conviene que cumplamos toda justicia? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Nuestro Señor Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo el mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo y le dijo a Juan el Bautista: deja ahora, tenía que ser bautizado. Como tenía que ser bautizado, en el bautismo, ¿quién iba a sumergir a quién? Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a sumergir a nuestro Señor Jesucristo en el agua. Pero para sumergirlo, quienes se han bautizado saben cómo es el bautizo. La persona que es sumergida, ¿cómo es sumergida la persona?
solamente la tiran así, la empujan, o de pronto le dice la persona que lo va a bautizar, usted por favor métase así en el agua, húndase. No, cuando lo van a sumergir hay imposición de manos, hay imposición de manos. Entonces por eso hice el dibujito, porque tiene que haber imposición de manos. Juan el Bautista tiene que a nuestro Señor Jesucristo empujarlo, tiene que empujarlo. Con una mano lo sostiene, con la otra mano lo empuja y lo hunde en el agua. Ese es el bautizo físico, el bautizo en agua. Entonces lo que experimentó ahí nuestro Señor Jesucristo. A lo que le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le puso una mano, le puso la mano en la cabeza. Ahora, no sé si ustedes sepan, quienes han leído el libro de Levítico, que ya vamos a empezar el libro de Levítico, ¿sí? Cuando ya leemos el libro de Levítico, ¿qué es lo que se hace cuando se bautiza? Se impone manos. Pero para los hebreos es muy delicado lo de imponer manos, no se puede imponer manos a la ligera. Ellos, ¿por qué? Porque resulta que cuando leemos en Levítico, lo que vamos a empezar a leer ya dentro de poco, cuando se imponen manos se están pasando los pecados de la persona, se están pasando los pecados a la ofrenda. ¿A quién se le impone manos? A la ofrenda se le imponen manos. ¿Qué es la ofrenda? La que debe ser entregada en holocausto, la que debe ser desfigurada, la que debe ser desollada, la que debe perder toda su sangre. Esa es la ofrenda. Sí, nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecerse. Él dijo, ustedes no me quitan la vida, yo para esto he venido al mundo. Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Cuando en el tabernáculo donde dice aquí, acabó toda la obra del tabernáculo. Hoy leímos hasta el versículo 33, ¿no? Donde dice que fue acabada toda la obra del tabernáculo. Hoy leímos el último capítulo de Éxodo, que es el capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y cuando leímos hasta ese capítulo, el versículo 33 dice, acabó toda la obra. Toda la obra del tabernáculo fue acabada. Entonces, ya cuando se hizo todo lo que se tenía que hacer en el tabernáculo, ¿qué era lo que se tenía que hacer en el tabernáculo? Todo un rito para hacer ese sacrificio, el holocausto. Pero después, ¿qué tenían que hacer? Tenían que lavar sus manos, lavar sus pies. Entonces, ya vamos a pasar a esa parte que también la tenemos que explicar. El tiempo de hoy tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, acá, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, cuando el pecado era expiado en el tabernáculo, cuando a la ofrenda sin defecto, esa es una característica, que la ofrenda tiene que ser sin defecto. Bueno, eso ya lo vamos a leer cuando leamos sobre todo Levítico 1. No, cuando leamos muchas partes de Levítico vamos a leer esto en detalle. Entonces hoy no vamos a entrar en detalle sobre esta parte, pero entonces sí, la ofrenda tenía que, solamente hablo del defecto, no tenía que tener defecto. ¿Por qué? Porque cuando había imposición de manos, ¿a quién se le imponía manos? A la ofrenda. A la ofrenda que iba a ser entregada para expiación del pecado. Entonces se le impone manos a la ofrenda, entonces ya después la ofrenda que tiene que hacer, tiene que morir. ¿Y por qué esa ofrenda tenía que ser sin defecto? Porque cuando había imposición de manos pasaban dos cosas. El pecado pasaba hacia esa ofrenda donde se imponían manos. Y de la ofrenda pasaba la perfección a esa persona. Entonces esa ofrenda que era un animalito sin defecto, en ese caso nuestro Señor Jesucristo, sin defecto, iba a recibir los pecados. Pero cuando miramos Juan el Bautista, fue el representante de toda la humanidad. A través de Juan el Bautista pasaron los pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces yo hago esta pregunta, hay personas que me escriben en los comentarios y me hacen preguntas con intención de únicamente de probar, de tentar, hacen preguntas así. Pero cuando hacen preguntas así, la respuesta que suelo darles es, yo les contesto esa pregunta con mucho gusto. Si ustedes primero me dicen en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque para que una persona sepa en qué momento pasaron los pecados de toda la humanidad a nuestro Señor Jesucristo, tiene que conocer el tabernáculo. Si no conoce lo que se hace en el tabernáculo, de imponer las manos sobre la ofrenda, esa persona no sabe en qué momento alguien
impuso manos sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero ese alguien estaba representando a toda la humanidad. Ya vimos que el sacerdote tiene que conocer muy bien los dos elementos, porque el sacerdote es un intercesor. El sacerdote es representante de los hombres ante Dios. Entonces el sacerdote, como es un intercesor, el intercesor tiene que conocer ambas partes. Tiene que conocer muy bien a quien está representando, que es en ese caso a los hombres, y tiene que también conocer a Dios. Por eso es mediador entre Dios y los hombres. Y dice la palabra que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, porque Él nos conoce a nosotros bien. En ese caso, Juan el Bautista estaba siendo el representante de nosotros. Y cuando miramos Juan el Bautista, era lo más destacado de la sociedad. Era lo más vil y menospreciado. En la época de Juan el Bautista, ¿cómo miraban a Juan el Bautista? Miraban a Juan el Bautista como alguien que tiene mucho conocimiento. Veían a alguien que no sabían esa persona de dónde tenía ese conocimiento de Dios. No entendían de dónde tiene ese conocimiento de Dios y por qué no viste como los religiosos de esa época. ¿Cómo vestían los religiosos de esa época? Muy elegantes, con muchas ropas, muchos atuendos, tenían orlas, tenían una cantidad de cosas. Cuando ellos caminaban, la gente se daba cuenta, wow, viene un sacerdote, wow, así por su vestimenta toda ostentosa, toda. Pero Juan el Bautista, ¿cómo vestía? Como un loco, ¿sí? Vestía como una persona, no como un sacerdote, no vestía así. Pero delante de Dios, él venía del linaje de los levitas. Él venía de Aarón, Juan el Bautista. Realmente, para Dios, él sí era sacerdote. En la época de nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, ya los sacerdotes eran colocados o quitados por Roma. Ellos eran los que ponían y quitaban según lo que a ellos les convenía. Ya no se tenía en cuenta el linaje real, el linaje que Dios había determinado para un sacerdote, que tenía que ser del orden de Leví, ya no se tenía en cuenta. Pero en el caso de Juan el Bautista, Dios sí tenía en cuenta, Dios siempre sigue teniendo en cuenta lo que Dios ordenó. El sacerdote, ¿de dónde tiene que venir? De la tribu de Leví. Tiene que venir de un descendiente de Aarón. Así, ese tenía que ser. Y Juan el Bautista cumplía ese requisito. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de que en la tierra no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Pero con todo eso, a pesar de que Él es el más grande entre los hombres, en el cielo Él es pequeño. Sí, Él es pequeño en relación con los seres celestiales. Entonces, por eso, entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mayor? Nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de Juan el Bautista diciendo, no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista entre todos los hombres. Cuando mirábamos a los sacerdotes que habían en esa época, gente muy de respeto, de renombre. Cuando uno los ve, gente grande, si en esa época de los fariseos existieran fotos, habrían fotos así grandes de los sacerdotes que habían, así de las personas muy respetadas de los hombres. Pero de Juan el Bautista no habría fotos. ¿Sí? De Juan el Bautista nadie se querría tomar fotos con alguien que tiene un aspecto como de loco. Sí, nadie. Pero delante de Dios, ¿quién era más grande entre todos los hombres? Juan el Bautista. Ese que parecía un loco, pero que estaba lleno del Espíritu de Dios. Él fue lleno del Espíritu de Dios aún desde el vientre. No sé si sabían eso. Cuando iba a nacer Juan el Bautista, antes de nacer Juan el Bautista, él, en el momento que se acercó María, cuando ya María había concebido, Juan el Bautista en el vientre brincó, ¿sí? Y dice que desde ahí fue lleno del Espíritu Santo. Él era un feto, ¿sí? Disculpe la expresión, así, decimos un feto, un neonato, no ha nacido, ni siquiera ha nacido. No sabemos si ya tenía ojos, si ya estaba bien formado su cuerpo, sus brazos, sus manos, pero en ese momento aún en el vientre de su madre brincó. Cuando vino aquella que quedó embarazada por nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan el Bautista, ¿para qué venía? ¿Para qué fue enviado a este mundo? Fue enviado para dar testimonio de la luz. No era él la luz, sino él venía para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo. Al mundo vino, pero el mundo no le conoció. Esta es la época que muchas personas dicen seguir a Jesús, dicen creer en Jesús, pero realmente conocen a nuestro Señor Jesucristo, no lo conocen. ¿Tienen interés en conocerlo? No tienen interés en conocerlo. No sé si se han dado cuenta que en los comentarios muchas personas me dicen, escriben de esa manera,
Escriben, ¿qué nos interesa a nosotros saber sobre el candelero? ¿Qué nos interesa a nosotros saber sobre la fuente de bronce? ¿Qué nos interesa a nosotros saber sobre el tabernáculo? ¿No es más importante hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo enseñan en las diferentes iglesias? ¿Cómo enseñan de nuestro Señor Jesucristo? Enseñan únicamente emociones, emociones. Ponen música muy hermosa y dicen con los labios, te amo mi Señor, te alabo mi Señor. Cuando una persona ama, conoce en detalle a aquella persona que dice que ama. Si realmente alguien quiere conocer a nuestro Señor Jesucristo, debe conocer en detalle el tabernáculo. Casi nadie tiene conocimiento del tabernáculo. Inclusive me han enviado videos que han hecho maquetas del tabernáculo. Pero aún en la disposición de los elementos hay errores. ¿Sí? Entonces, algunas personas haciendo según el modelo como aparece descrito en la Biblia, sí han colocado las 20 tablas, sí han colocado los 3 elementos, los han colocado en desorden, pero los han colocado. Sí han colocado la fuente, sí han colocado el altar del holocausto, pero lo han colocado en una disposición que no aparece en la Biblia. Le han colocado unos elementos que no aparecen en la Biblia. Incluso han colocado la leña donde debería colocar el holocausto. Por desconocimiento de la Biblia, sí hay cercanía del ser humano en algunos casos. Hay cercanía al tabernáculo. Sin el Espíritu, lamentablemente, el conocimiento, ¿qué dice la palabra sobre el conocimiento? Cuando leemos 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a mirar. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, donde dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Bueno, aquí tengo 1 Corintios, que también lo vamos a leer. 1 Corintios 8, también el versículo 1. Leámoslo. 1 Corintios 8, versículo 1. Ya que es que primero abrí aquí en 1 Corintios. Vamos a leer. 1 Corintios 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lamentablemente hay personas que de Dios buscan únicamente conocimiento, pero cuando les vamos a hablar del tabernáculo, dicen, no, ese conocimiento no quiero. ¿Qué clase de conocimiento quieren de Dios? ¿Qué clase de conocimiento? ¿Qué quieren que digamos? Jesús, te amo, te alabo, te bendigo, te exalto, eres sumo, ese es el conocimiento que se quiere de Dios. Los judíos, los que estaban en esa época, ellos se sabían el Antiguo Testamento de memoria, pero ¿para qué les sirvió todo el conocimiento que ellos tenían? ¿No les sirvió para matar a nuestro Señor Jesucristo? Si en ellos estuviera la sabiduría celestial, ellos no le hubieran matado. Eso está en un versículo, eso que les acabo de decir. Si ellos hubieran tenido el conocimiento, la sabiduría de Dios, ellos no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pero debido a que la sabiduría de ellos era terrenal, animal, diabólica, debido a la sabiduría que ellos tenían, crucificaron al autor de la vida. Ellos no supieron lo que hicieron. Tenía que hacerse, sí, algunas personas me dicen, tenía que hacerse. Sí, tenían que hacerse. Pero, ¿por quién fue hecho? Precisamente por personas que tenían mucho conocimiento. La letra mata. Eso, la letra mata. Ahora sí vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. De 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Si tú ya eres justo, si ya recibiste la salvación, tú ya eres un ministro competente de un nuevo pacto. Por eso el ejercicio que estamos haciendo de explicar el Evangelio a través de diferentes pasajes hace que tú te des cuenta, si yo puedo explicar el Evangelio, yo por qué lo callo, por qué no lo estoy anunciando. Tengo que anunciar el Evangelio a mis familiares, a mis seres queridos, a mis amigos, para que ellos también conozcan y reciban esto que yo recibí. Pero ¿cómo va a poder anunciar el Evangelio a una persona si solamente está haciendo el papel de simple oidor? Sí, somos oidores, pero también debemos ser hacedores ¿de qué? De la justicia de Dios. Es decir, debemos pregonarla. Nosotros, ¿Dios para qué nos puso? Para que fuéramos testigos. Miremos ya para finalizar, tenemos que mirar, no podemos omitir esta parte, tenemos que mirar Juan capítulo 13, donde nuestro Señor Jesucristo es bautizado. Juan capítulo 13. Dice desde el versículo 1.
Bueno, vamos a saltarnos hasta varios versículos. El versículo 7, vamos a leer del versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No había visto cómo pasaba el tiempo, se nos ha pasado un poquito rápido. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis manos, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, se estaba refiriendo a Judas. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Los pies corren presurosos para derramar sangre. Las manos también son manos derramadoras de sangre. Por eso, cuando se iba a entrar al tabernáculo, lo que se lavaba era los pies y las manos. Todo sacerdote tenía que lavarse. Las manos, los pies. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Cuando una persona se lava los pies, ¿con qué se lava los pies? Con las manos se lava los pies. Lava sus manos, lava sus pies. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo aquí más adelante? El versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así como nuestro Señor Jesucristo nos lavó los pies, Él también nos puso a nosotros para que nosotros lavemos los pies. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Cuando nosotros lavamos los pies de otra persona, ¿qué estamos queriendo dar a entender? Esa persona también está limpia. ¿Qué dice Isaías 5:20? Hay de aquellos aquel que justifica al impío y condena al justo. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una potestad. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. No le podemos decir justo al impío. Para Dios es abominable el que justifica al impío, el que condena al justo. Proverbios 17:15. El que condena al justo, el que justifica al impío. Pero nosotros, ¿cómo lavamos los pies de otra persona? Cuando nosotros tenemos comunión con otra persona, nos damos cuenta esa persona es justa. Lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. No quiere decir que nosotros somos los que decimos quién es justo y quién no es justo. No, nosotros podemos atestiguar. Así como nosotros estamos puestos para atestiguar el Evangelio, también cuando una persona realmente es justa, es inevitable que tengamos que decir que esa persona es justa. Cuando una persona es pecadora, es inevitable que nosotros tengamos que decirle que es pecadora. Para Dios es abominable el que condena al justo y justifica al impío. Es necesario que el Espíritu sea el que diga esa persona ha sido justificada, no nosotros. Bueno, creo que se nos ha pasado el tiempo mucho. Espero que podamos continuar con Levítico. Ya se nos acerca. Todavía falta algo de Éxodo 40, ya queda lo último. Vamos a continuar el día de mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Cuán grande, cuán gloriosa es tu palabra. Los misterios que están aquí encerrados, muy pocas personas conocen lo que tú nos has permitido conocer para testimonio, para atestiguar la obra que tú hiciste. Tú has permitido que nosotros hayamos recibido este conocimiento para salvación, no solamente para que sea como un conocimiento. Si fuera un conocimiento, el conocimiento, todo lo que el ser humano aprende en sus fuerzas, en su capacidad, se va. Pero si es a través del Espíritu, inevitablemente permanece. Todo lo que se hace a nivel espiritual es eterno. Por eso el llamamiento tuyo y los dones son irrevocables. Cuando tú has llamado a alguien justo, esa persona ya no puede separarse del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nada lo puede separar. Ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo espiritual. Nada puede separarnos del amor que es en nuestro Señor Jesucristo. Si una persona ya ha recibido la salvación, esa persona ha sido sellada con el Espíritu Santo. Y esa persona, como no se convirtió en justo por sus obras, tampoco puede dejar de ser justo por sus obras, porque las obras del hombre dan testimonio de lo que es el hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú nos has puesto para que nosotros anunciemos la obra que tú hiciste, que es en Espíritu, para nosotros, para que las personas puedan creer y puedan ser salvas, así como por el testimonio de Juan el Bautista, que para eso tú lo dejaste, para que anunciáramos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que ya limpió. Como dice Hebreos 1:3, Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Hemos orado y te hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.